Estimados amigos, bienvenidos a Conexión TV. Soy Rafael Jiménez y el día de hoy estaremos tratando el tema de la depresión. Bienvenidos. Durante esta semana queremos tocar varios temas que tengan que ver con la conducta. El día de hoy estamos hablando de depresión. Más y más, como consejero familiar y seguramente nuestras diferentes apoyos que tenemos aquí en la psicología y en otras áreas, constantemente estamos tratando con algo que se llama depresión. ¿Qué es la depresión? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su raíz? ¿Cómo tratarla? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son las características? Bueno, todo esto es un tema no muy explorado, es un tema un tanto novedoso, pero a la misma vez no deja de ser antiguo, independientemente de que el término se haya acuñado recientemente. Los estados y las condiciones no dejan de ser desde siempre, me supongo. El día de hoy cuento con la asistencia, el apoyo de Francis del Real y agradecemos como siempre el hecho de que podamos contar con su asistencia. Bienvenida, Francis. La depresión, un tema actual. Totalmente, un tema que de hecho ahorita está catalogado como una de las 3 causas de motivos de discapacidad a nivel mundial. Millones y millones de personas en el mundo están siendo atacadas por este mal. Es una cuestión de salud pública, es una cuestión que trastoca todos los niveles, productivo, a nivel personal, a nivel social, y es un asunto que ya se está poniendo en la mesa de discusión a nivel políticas de salud pública. ¿Por qué? Porque no es un asunto de vete a tu casa y hasta que te sientas bien vuelves. Realmente nos está afectando más allá de lo que pues en un momento se previó que debía o que podía ser así. Entonces pues vamos a entrarle ya a definir y a ver qué es y cómo podemos identificarlo. Bueno, realmente la depresión no solamente azota a aquellos que pudieran tener ciertas características, no. Personas productivas, alegres, contagiosamente alegres y optimistas, madres de familia, empresarios, profesionistas o profesionales, gente que siempre se ha distinguido por sus resultados, de pronto, en un momento dado, se encuentran que sus estados de ánimo, su predisposición, su iniciativa, su creatividad, su desempeño, su funcionalidad, su apetito físico, su apetito sexual, su apetito lo que sea. De pronto, la persona se encuentra con esto y no sabe cómo explicarlo, no lo entiende, no sabe de dónde vino. No tiene por dónde y no sabe, empieza a vivirlo y no se atreve a comentarlo, inclusive cree que está dentro de lo manejable. La depresión, un enemigo que se va colando, que llega sin ser invitado, llega sin anunciarse, pero empieza rápido a cobrar energía, fuerza, empieza a desgastar la vida de la persona. La depresión. Ustedes, Francis, seguramente que en la consulta, en el trato con las personas que la viven, pues se tienen que ocupar y tiene que convertirse en toda una área de estudio. ¿Cómo enfrentar esta experiencia terrible de la depresión? Así es.
Pues es muy importante poder primeramente identificar de qué estamos hablando. Si bien decías, muchas personas piensan que se les va a pasar o tal vez ni siquiera están conscientes que se están deprimiendo, que van en el proceso ya de una depresión. Hay personas que llegan a la consulta que ya tienen años, estamos hablando a veces hasta más de 10 años en esa condición. Entonces para ellos se vuelve, digamos, normal vivir así, aunque saben que no se sienten bien, que su vida no está bien, pues de alguna manera se han resignado a ello. Entonces, pues para atacar cualquier problema, primero hay que identificarlo y hay que definirlo exactamente. Esto es lo que yo tengo, lo que me está sucediendo, y entonces vamos a ver las estrategias. Claro, normalmente las conductas humanas se remontan o se remiten como fuente y raíz a 4 diferentes situaciones. Es decir, la conducta tiene una raíz o una fuente de carácter biológico. Es decir, el cuerpo tiene reacciones químicas y hormonales, y también la misma naturaleza física va sufriendo mutaciones y cambios de carácter genético que pueden tener una incidencia, una aportación a un estado de este tipo, la depresión, el elemento biológico. Pero no solamente es el elemento biológico, también está el elemento psicológico. Es decir, la persona puede, en un momento dado, ser el resultado de aprendizajes erróneos, de manejos de emociones que no necesariamente fueron los modelos más correctos o el aprendizaje más atinado, cómo manejar diferentes emociones. También hay un elemento psicosocial, es decir, hay cuestiones de carácter cultural, ambiental, cuestiones que tienen que ver con el lugar donde vivo, el ambiente y la atmósfera que me ha rodeado, el entorno al que he estado expuesto, también puede tener un impacto y un efecto. Y lo que considero yo más importante con respecto a la depresión tiene que ver con una raíz que va a la identidad del ser humano. Esto tiene que ver con un diseño, el diseño divino para cada persona. Un diseño que contempla 3 valores fundamentales: la dignidad, la integridad y la libertad. Si la persona no define claramente su identidad, pues finalmente estaremos lidiando con una persona que ve lastimada su dignidad, el sentido de valor, recibe una herida y entonces se devalúa, se demerita, y esa persona empieza a tener reacciones donde se considera subestimada, menospreciada, y su estado es como lo estaremos describiendo, una persona con un perfil, con características totalmente depresivas. Empecemos a definir entonces, Francis, el asunto que tiene que ver con la depresión. Bueno, hay ciertos criterios que se utilizan para diagnosticar lo que es una depresión, es decir, hay características que podemos identificar. Una de ellas es algo que se conoce como la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad de la persona para experimentar, digamos, placer en el sentido de aquellas cosas que antes tú disfrutabas. Por ejemplo, a mí antes me gustaba, no sé, ir a nadar o hacer cierto deporte, ciertas actividades. Entonces, de pronto ya no, de pronto aquello que yo disfrutaba ya me parece totalmente, no me produce absolutamente nada. Entonces, eso es uno de los, digamos, síntomas cuando dejas de disfrutar. Dices, bueno, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué esto que antes a mí me agradaba tanto, ya no? Otra característica es cuando la persona empieza obviamente a tener sentimientos de tristeza profunda, que no nada más en la depresión, la pura tristeza por sí sola no nos lleva pues a un cuadro de depresión, pero pues es un elemento también que entra en función. Sentimientos de culpa, de inutilidad, sentimientos de decir yo no valgo, de desvalorización, de algo muy importante también, otro criterio es
el criterio de la desesperanza. Este es básico. La persona pierde la capacidad de ver su futuro. Es decir, no puedo ver que hay algo para mí, se acabó para mí todo, pierde sentido. Entonces, esa viene siendo una de las más importantes características. Pues nos estamos empezando a asomar un poquito a la descripción, a la identificación de lo que es depresión. Amigos, por favor, quédense aquí, ya estamos en conexión y nos da mucho gusto el poder contar con ustedes.